La matanza de 34 mineros en Sudáfrica puso en relieve los reclamos de estos trabajadores que están en empresas que obtienen ganancias millonarias. 18 años después del fin del apartheid, en Sudáfrica, la masacre de 34 mineros en huelga a manos de la policía trae a la memoria las imágenes represivas más duras del antiguo régimen de segregación racial. Ocurrida el 16 de agosto en Marikana, una mina de platino propiedad de la empresa de capitales británicos Lomnin, ubicada a 100 kilómetros de Johannesburgo, la matanza se produjo una semana después de que miles de mineros iniciaran una huelga. Los efectivos policiales comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los trabajadores movilizados, causando 34 muertos y 78 heridos, mientras que fueron detenidos unos 300 manifestantes. En su descargo, los agentes aseguraron que actuaron en defensa propia ante el ataque de los trabajadores armados con palos y machetes. Aunque este ha sido el episodio más violento y con mayor número de víctimas de los últimos años, las protestas en las minas sudafricanas se suceden desde hace mucho tiempo. En el caso de Marikana, los mineros exigen que sus sueldos de 5.000 rands sudafricanos, unos $500 al mes, aumenten un 200%, amparados en las ganancias desmesuradas de la empresa Lomnin, la tercera productora mundial de platino. El metal utilizado principalmente en joyería y en la industria automotriz se vende a $1.400 la onza. Para extraerlo, los trabajadores mineros deben perforar durante horas toneladas de roca bajo tierra en condiciones infrahumanas. El asesinato de los mineros fue comparado con la matanza ocurrida en 1960 en el barrio de Sharpeville, en las afueras de Johannesburgo, cuando policías blancos dispararon contra una multitud de manifestantes negros. En este caso, la masacre fue perpetrada por policías mayoritariamente negros, lo que deja al descubierto el marcado conflicto social que sacude hoy a la nación sudafricana. A pesar de los miles de millones de dólares destinados por el oficialista Congreso Nacional Africano para reducir la pobreza y la desigualdad social causada por la disparidad de ingresos, la miseria y la desocupación en Sudáfrica siguen estando entre las más altas del mundo. El conflicto minero deja también expuesto el descontento de las bases con el Sindicato Nacional Minero, el mayor del país, un firme aliado del Congreso Nacional Africano y socio indiscutido del actual presidente Jacob Zuma. Varios analistas califican como un triángulo de hierro la alianza entre el partido gobernante, los sindicatos tradicionales y la industria minera, una de las más importantes del país, protegiendo los intereses de las multinacionales, principales explotadoras de los recursos naturales del país. Sudáfrica posee las principales reservas mundiales de piedras preciosas, manganeso, oro y platino, siendo el mayor productor mundial de estos dos metales. Ante la gravedad de los hechos y cuestionado por su pasividad ante la masacre, el presidente Jacob Zuma decretó una semana de duelo nacional y anunció la conformación de una comisión investigadora de la tragedia y de las condiciones laborales de los mineros. Ya ngelo xesha kuba ndibendazi kuba imbi lento ivelileyo ndibe ndingazi kuba umonakalo ungaphi na bese ndithathe isigqibo kuba ndenze ikomishini ezawuphanda lento kufumaneke inyani hayi nje ikomishini ezophanda nje ingakwazi ukuphanda kakuhle kodwa ikomishini le ebizwa ngokuthiwa i-Judicial Commission ezokwazi ukuphanda ngokomthetho kuze kufumaneke inyani.
Con un crecimiento económico del 3,1% en 2011, el Producto Bruto Interno sudafricano supera los $8.000 anuales, pero casi el 40% de la población vive con menos de $3 al día. La desocupación oficial alcanza al 25% de la población, pero entre los jóvenes supera el 50%. El sistema sanitario del país está colapsado y gran parte de los habitantes padecen HIV, cólera o tuberculosis, siendo la población negra su principal damnificada. Casi 2 décadas después de la desaparición del apartheid, Sudáfrica reproduce la antigua fractura social entre blancos y negros, entre ricos y pobres. Otra vez la minería, ¿eh? Tanto que estuvimos hablando sobre la minería en América Latina y los conflictos sociales, más allá del apartheid, aunque esto obviamente es muy importante. Estamos hablando de uno de los países mineros más importantes del mundo, porque además de ser el primer productor de platino y manganesio, está entre los más importantes de oro y diamantes. Yo estaba leyendo algunos datos de la prensa sudafricana. Hoy alrededor de la minería hay cerca de 1 millón de puestos de trabajo. 15% de la electricidad que se usa en Sudáfrica va a la industria minera. 1/3 de las exportaciones de Sudáfrica tiene que ver con el oro. Y además otro dato muy particular que tiene que ver con la sindicalización, que esto sí ya tiene que ver con lo específico de la parte de Sudáfrica. En el 82 había apenas 6.000 obreros de la minería sindicalizados. En el 92 ya había 300.000. Y algo que es tragicómico, que alguna de las figuras principales de la lucha en contra del apartheid, como Cyril Ramaphosa, hoy está al frente de la dirección de la minera. O sea, gente que fue pilar en la lucha en contra del apartheid durante décadas en el Congreso Nacional Africano, en las negociaciones para finalizar el apartheid, hoy está ligada a los sindicatos que son acusados de estar con el gobierno y de ser responsabilidades de la masacre. Que a propósito le decimos a los televidentes, no mostramos las peores imágenes, realmente de manera consciente tratamos de evitar de mostrar imágenes horrendas que nos llegaban. Igual lo que se vio, ¿no? O sea, esas matanzas, prácticamente un fusilamiento, claro. Se veía a los mineros que tenían lanzas, que tenían palos y claramente los fusiles de asalto de los policías con chalecos antibalas, es decir, con todo tipo de protección. Disparando directamente a la gente. Disparando directamente, una cosa realmente horrible. Y sí, lo que vos decías respecto del sindicalismo me parece que lleva a pensar eso, ¿no? ¿Qué pasó en Sudáfrica desde 1994? Es decir, cuando se termina y donde uno esperaba realmente, no sé si una revolución, porque no era que se esperaba una revolución, pero sí un cambio importante. A lo largo de todos estos años estamos viendo que en realidad los guetos de pobreza y de marginalidad están prácticamente igual, que como decía el informe, hay 40% de la población que gana menos de $3, un país que es rico, o sea, distribución pésima. Bueno, se habló, vimos al presidente proponiendo una comisión investigadora, veremos. La prensa sudafricana dice que se borró durante días, lo que le permitió ganar protagonismo a quien fuera durante bastante tiempo líder de la juventud del Congreso Nacional Africano, Julius Malema, que fue a visitar a los mineros. La prensa sudafricana... Claro, que es un poco el disidente, ¿no? Aparece como el disidente, porque realmente es justamente el partido de Mandela, que fue el que ha gobernado desde el momento en que se terminó el apartheid. Realmente lo único ha sido, en mi opinión, de gran decepción, porque ha adoptado todas las medidas neoliberales habidas y por haber, y mantiene este colonialismo o esta incidencia, como es el caso de esta empresa británica, prácticamente sin ningún tipo de barrera, ¿no? Bueno, no están hablando de nacionalizarla, salvo estos sectores juveniles. Hay pujas internas muy profundas. O sea, era lógico que estuvieran casi todos unidos en la lucha en contra del apartheid, pero una vez que desaparece el apartheid, por lo menos en lo formal, tienen que comenzar a gobernar el país. Empezaron las disputas internas, empezaron las disputas personales, las disputas por cuota de poder, las disputas económicas, una nueva burguesía negra que empezó a ocupar lugares importantes dentro de la sociedad. Y esto aflora en una crisis que gran parte de la prensa sudafricana dice que es la peor crisis
en mucho tiempo y que esto va a tener consecuencias muy serias para el gobierno de Jacob Zuma y seguramente para el Congreso Nacional Africano. Sí, llama la atención que justamente esto que decías de los medios de comunicación, porque en los que yo he leído, por lo menos de los diarios europeos, en Estados Unidos incluso, se le da cierta credibilidad, digamos, y cierto espacio a los mineros, digamos, en contra de lo que sería el gobierno sudafricano por la falta de derechos humanos. Algo que me llamó la atención, porque siendo el que está en juego es una empresa multinacional, poderosa, como es esta empresa británica, llama la atención, ¿no?, que por ahí algunos medios igualmente subrayen este ataque a los derechos humanos en Sudáfrica. Tal cual. Bueno, seguramente esto tendrá cola. Podremos invitar otra vez a Melissa Pinó algún día para hablar específicamente de la Sudáfrica hoy. Claro, con está estas bueno cuestiones. esto, hacer un balance sobre eso. Sí.